Muy bien, gracias Moisés. Vamos a empezar pues con una pequeña introducción. Como os decía Moisés, yo soy Pau Masgrau y básicamente queríamos introducir el webinar de hoy explicando un poco quién somos y qué hacemos, ¿no? El negocio de electrificación, que es donde trabajamos tanto Moisés como yo, es el negocio de ABB que desarrolla tecnología y soluciones para la electrificación de las infraestructuras, de los edificios y de las utilities, ¿vale? Y en este caso, en el departamento o en el grupo de trabajo de ABB Ability, trabajamos para ayudar a los clientes a transformar lo que es la distribución de energía de sus instalaciones con soluciones digitales, ¿vale? Llamadas ABB Ability. ¿Para qué? Pues básicamente para tres grandes objetivos o tres grandes beneficios. Es transformar esas infraestructuras, esas instalaciones de distribución de energía para que sean más seguras, más inteligentes y más sostenibles a través de estas soluciones digitales, ¿vale? Dicho esto como introducción y a raíz del título del webinar, el primer concepto que queríamos comentar es realmente los problemas que solemos ver en las instalaciones de los clientes. Y son los elevados costes operativos de sus instalaciones de baja tensión, también de media tensión, ¿eh? Hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte de baja tensión, ¿de acuerdo? A nivel de coste operativo, que nos referimos a pues, coste del consumo energético, coste de reemplazos y reparaciones, coste de la gestión del mantenimiento, pues es un coste muy elevado normalmente. Y aquí os hemos dejado algunas referencias para que pongamos un poco de números, ¿no?, al asunto. Algún ejemplo de algún hospital, algunas oficinas, algunos museos, para que veáis que realmente a nivel de cuenta de resultados son costes importantes dentro de cada uno de estos tipos o segmentos de mercado. Con lo cual, uno de los objetivos de ABB y del negocio de electrificación es ayudar a nuestros clientes a reducir y a optimizar estos costes operativos de sus instalaciones. Y lo primero que hay que comentar es que realmente tampoco queremos inventar la rueda, no estamos inventando la rueda. Ya hay normativa muy específica que nos indica o que indica a los clientes el cómo enfocar esta reducción, optimización de esos costes y de esos gastos operativos en las instalaciones. De hecho, hemos puesto estas dos normativas. Bueno, una ISO no es una normativa, es una certificación, pero también está la IEC 63364, que son documentación específica donde ya se enfoca muy bien los procesos por los cuales los clientes pueden aumentar la eficiencia de sus instalaciones. Y al final, tanto la ISO como la IEC vienen a explicar o a mostrar el proceso de mejora continua que todo tipo de cliente, independientemente del segmento en el que esté, puede implementar para reducir sus costes o para aumentar su eficiencia. Nos referimos al típico ciclo de mejora continua que seguro que todos conocéis, el que se empieza con un objetivo claro, es decir, que la empresa tiene que fijar un objetivo de reducción de consumo o de eficiencia en porcentaje o en valor absoluto, y a partir del cual el primer paso sería medir y estudiar dónde está la empresa en este momento inicial, para luego aplicar una medida activa, una medida pasiva de eficiencia y luego verificar su resultado y verificar si realmente ha ido en la dirección del objetivo o se ha desviado, ¿vale? Y eso es un bucle que el cliente puede ir trabajando infinitamente. Por lo tanto, por eso se llama, ¿no?, el famoso ciclo de mejora continua. Un dato que es importante si vais o si tenéis acceso a esta documentación, a la ISO, la IEC, es que tanto la ISO como la IEC ya indican que simplemente un primer paso, simplemente monitorizando las instalaciones sin ninguna inversión, sin ninguna medida activa o pasiva, ya es posible, por su experiencia, tanto la ISO como la IEC, ya es posible reducir en torno al 10% del gasto operativo o de consumo energético de las instalaciones. Y eso es importante porque es un primer paso que normalmente está siempre disponible por parte de los clientes a través de ABB para poder empezar a mejorar su rendimiento en sus instalaciones. Y aquí en el webinar de hoy vamos a estar presentando ejemplos prácticos de esto que estamos comentando ahora con una de las herramientas, una de las soluciones ABB Ability, se llama ABB Ability EDCS, ¿vale?, que algunos ya conocéis. Deciros simplemente que es una herramienta que está certificada para la ISO 50001
y que os voy a ir mostrando, no sé si me dejáis ahora mismo, no sé si podéis ver la pantalla, pero os voy a ir enseñando o voy a ir mostrando las funcionalidades a medida que vamos avanzando en el webinar, ¿vale? Esta es una plataforma en la nube con tecnología de Microsoft dentro del paraguas de Viviability, donde nosotros o los clientes pueden ir monitorizando sus instalaciones de una forma muy fácil y muy rápida, ¿vale? En este caso estamos entrando en una instalación que es una instalación que está en Italia, en la que ya estamos viendo pues ciertos datos que nos pueden empezar a dar información de cómo optimizar tanto el consumo como la gestión del mantenimiento, ¿vale? Con lo cual os voy a ir enseñando poco a poco el cómo utilizar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Para empezar, simplemente decir que las tres claves de la eficiencia de instalaciones de baja tensión no, digamos, son tres, por eso ponemos tres, no es solo el consumo, es decir, la eficiencia no solo es la reducción del consumo energético, hay más aspectos que giran en torno a la eficiencia de una instalación y esos aspectos son muy importantes para que podamos reducirlos, para que podamos optimizarlos. El primero, obviamente, es la reducción del consumo y las emisiones de CO2. Obviamente, pues si reducimos el consumo energético de una planta, por un lado, aumentamos la eficiencia o reducimos el impacto económico de la explotación de esa extracción y, por otro lado, pues reducimos la emisión de gases y de CO2 que pueden afectar al medio ambiente. Eso está muy claro. Pero en cualquier instalación de baja tensión hay otros dos aspectos que son muy importantes. Primero es la optimización de tarifa. Podemos estar reduciendo el consumo, pero no viendo un resultado importante en la tarifa. Por lo tanto, es importante entender la tarifa y poder optimizarla. Y luego también tenemos otro aspecto muy importante que es la gestión intuitiva y inteligente del mantenimiento de la instalación. Porque también veremos cómo puede afectar el mantenimiento en la eficiencia operativa de una instalación, ya sea terciaria, industrial, ¿vale? Por lo tanto, no me voy a alargar más. Vamos a empezar a ver algunas pinceladas de cómo poder optimizar la tarifa eléctrica de energía y cómo poder aumentar la eficiencia en este aspecto, simplemente usando una herramienta de monitorización, ¿de acuerdo? Uno de los objetivos de esta parte es entender cuáles son las partidas económicas de una tarifa eléctrica. Entiendo que pues, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero es bastante usual que haya personas que asocien la tarifa al consumo energético. Y eso es cierto, pero hay otras partidas importantes. El consumo de energía activa, que es lo que normalmente nosotros tenemos siempre en la cabeza, es una parte del coste de la tarifa eléctrica, ¿de acuerdo? Que suele ser entre un 30 y un 50%. Eso lo podéis ver en las facturas de vuestra empresa o de vuestro cliente. Esos en orden de magnitud, obviamente, habrán casos diferentes y muy específicos, pero por orden general, el consumo de energía activa, que se llama el término de facturación de energía, suele ser en torno al 30 al 50% del coste energético de la tarifa de energía eléctrica, en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay otras partidas que pueden ser incluso igual o más importantes que el consumo puro de energía activa. Por ejemplo, la potencia contratada, ¿vale? La potencia contratada es la potencia máxima que podremos consumir en un momento dado, en un periodo de facturación dado, sin que nos penalice la compañía. Si pasamos esa potencia contratada, pues tendremos una penalización, ¿vale? Con lo cual tenemos que pagar una penalización extra al uso de la energía, ¿vale? Y eso suele ser entre un 20 y un 40%, que yo creo que es muchísimo y es muy importante que ahora veamos algunos ejemplos de cómo optimizarlo, ¿de acuerdo? Otra partida que puede ser también relevante, pues la penalización de energía reactiva. La utility, la compañía eléctrica, nos penaliza si usamos demasiada energía reactiva en nuestra instalación, que también ahora veremos cómo podemos analizarlo. Y suele ser entre un 10 y un 20%, incluso en aquellas instalaciones donde ya haya alguna medida de reducción de la energía reactiva, por ejemplo, las famosas baterías de condensadores, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Y luego, pues una partida que eso no os lo va a quitar nadie, que son los impuestos, alquiler del medidor, etcétera, ¿vale? Que eso suele ser un porcentaje sobre las otras partidas. Con lo cual es importante tener en claro que la energía, el consumo de energía activa es una parte
y obviamente tiene peso, pero hay otras partidas que es posible reducir de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, la primera forma de entenderlo es viendo la curva de demanda de la instalación. Y es muy sencillo. Realmente, imaginaos que tenemos una instalación, tenemos un cuadro general de baja tensión, vamos a hacerlo simple, con una única cabecera, con una única línea conectada a un único trafo. Luego tenemos pues varias salidas de ese cuadro general que van a parar pues a otros cuadros o a otras cargas. ¿Vale? En este caso hemos puesto un ejemplo con 4 salidas de este cuadro general y cada uno alimenta un subcuadro diferente. Y cada subcuadro pues tiene unas cargas pues, de iluminación, de fuerza, de clima, etc., ¿no? Bien, pues ¿cómo podemos darles a las herramientas al cliente o cómo podéis usar la herramienta de monitorización para estudiar la curva de demanda? Pues es muy simple. En la propia plataforma que hemos visto hace un momento, ya hay un widget, una ventanita, donde se puede dibujar o se puede leer y analizar la curva de demanda de la instalación. Os voy a poner aquí la plataforma y básicamente aquí están los widgets. Todos estos son widgets que podéis mover y que podéis editar. Hay un widget que es Peak Monitoring, ¿vale? Aquí hay varios widgets, ¿vale? Y básicamente para editar estos widgets podéis ir a Add Widget, ¿vale? Aquí están todos los widgets que podéis ir creando vosotros mismos sin tener que configurar nada. Y vamos a generar, ¿vale? El del Peak Monitoring, que es este de aquí, ¿vale? Le damos a añadir. Tengo demasiados widgets en el mismo dashboard, voy a eliminar uno de ellos, por ejemplo, este que está vacío, y voy a generar un widget de nuevo, ¿vale? Que es el Peak Monitoring. Esto se puede poner en español también. Peak Monitoring, vale. Pues en este widget, que tendré ahora abajo del todo, pues puedo estar monitorizando la curva de demanda con valores máximos, ¿vale? Los picos de consumo, diríamos. ¿Para qué? Pues básicamente para ver si aquí puedo seleccionar, en este caso podría seleccionar en qué producto que está monitorizando la energía quiero dibujar esta curva, ¿vale? En este caso, pues imaginaros que, yo que sé, que este interruptor de aquí, este de aquí es el de cabecera que hemos visto, ¿no? Pues pondríamos este de aquí. Y luego también podemos escoger en qué ventana de tiempo estamos viendo, si es hoy, pues ayer o fechas concretas de calendario, ¿no? Pues bueno, esto sería la curva de demanda, las potencias máximas que está registrando el cabecera de mi instalación. Con lo cual aquí podríamos incluso mostrar la potencia contratada y ver si hay espacio para optimizarla, ¿vale? Bueno, pues este es el widget del Peak Monitoring. Imaginaos que tenemos una potencia contratada constante durante todos los días y el tiempo con un solo periodo de 180 kilovatios, ¿no? Pues bueno, si yo veo que en mi instalación realmente hay espacio para optimizarlo, por ejemplo, hasta 140, esto significaría una reducción del término de facturación de potencia de un 20%, simplemente entendiendo si hay espacio para optimizar esta potencia. Y con los datos no solo diarios, sino también cada 15 minutos. Es decir, esta plataforma te puede ir dando los datos cada 15 minutos y ver exactamente si hay pues, picos que sobrepasan esta hipotética nueva potencia contratada, ¿vale? Otra forma o otra idea que realmente explica muy bien tanto la ISO como la EC, pues básicamente es entender si se pueden implementar periodos de facturación, es decir, si puedo contratar una tarifa con varios periodos de facturación, por ejemplo, que tengan varios precios. Un precio valle, con un precio muy económico de término de potencia, y un periodo punta. Aquí en el ejemplo pues hemos hecho estos periodos que, bueno, eso se debería ver cada compañía qué tipo de periodos nos ofrece, ¿vale? Pero imaginaos que tenemos un periodo valle y un periodo punta. Pues obviamente aquí lo que tendremos que hacer es ver cómo puedo reducir, sobre todo en ese periodo donde la potencia controlada es más cara, y si veo que diariamente la curva de demanda sobrepasa esa potencia que yo quiero reducir, pues ver cómo esa parte de potencia se pueden mover, esos consumos, se pueden mover a esos puntos donde el precio es menor. Y eso, en este ejemplo que es muy básico, es muy simple, tendríamos una reducción del término de facturación de potencia, lo que pagamos por la potencia contratada, de un 25%, incluso más que el ejemplo anterior. ¿Y cómo podemos mover esas potencias, esos consumos en otros horarios? Pues bueno, hay maneras muy simples, muy básicas,
¿vale? Que simplemente, pues, por ejemplo, pues, con avisos desde la propia plataforma que te avise cuando se supera un umbral de potencia concreto, ¿no? Pues avisarme y que yo pueda mover o pueda manipular las cargas manualmente. Eso es muy rudimentario, pero se puede hacer. Otra manera de hacer es simplemente pues, instalando temporizadores o cambiando programación de cargas o incluso cambiando los turnos de producción de la planta o turnos de trabajo de la instalación, ¿vale? Y de esa forma es posible mover esa curva de demanda. Otra solución que también ofrecemos desde ABB, bueno, aquí os he puesto el ejemplo de que obviamente lo más eficiente y rápido es ver no solo la curva de demanda en la cabecera, sino poder ver la curva de demanda de cada una de las salidas para entender, en este caso hemos puesto pues la salida del subcuadro 4 para ver cuál es la curva de demanda de esa línea, de ese circuito, del subcuadro 4. ¿Para qué? Pues para ver si realmente afecta esas horas que yo quiero, digamos, mover o quiero, digamos, cambiar esa programación de cargas. En este caso no tendría mucho sentido actuar sobre este cuadro porque realmente tiene muy poco consumo, la curva de demanda es muy bajita en los horarios en que a mí me interesa cambiar. Con lo cual tendríamos que monitorizar los diferentes subcuadros y ver cuál es el que afecta más a esas horas. ¿Vale? Si ves que no se oye bien o hay algún problema, me avisas, ¿de acuerdo? Si no, yo voy avanzando. Bien, otra solución, otro posible método es utilizar la función XPowerController, ¿vale? Esta función es una aplicación que ofrecemos como accesorio, como aplicación integrada dentro de los interruptores automáticos, ¿vale? Tanto de cabecera como de subcuadros. ¿Para qué? Para que nos pueda directamente y automáticamente gestionar esa curva de demanda, ¿vale? Desde el propio interruptor de cabecera. ¿Cómo? Pues básicamente aquí he intentado explicarlo de una forma bastante sencilla, ¿vale? Tenemos una potencia contratada de 180 kilovatios. Vemos que hay espacio para reducirla, ¿no? Pues bueno, yo podría escoger reducirla incluso hasta 120 kilovatios, ¿vale? Y claro, ahora vemos que hay la curva de demanda diaria, asumiendo que más o menos es muy similar día a día, pues hay algunas horas que sobrepasa esa potencia contratada, con lo cual tendremos penalizaciones, ¿no? Pues el XPowerController, la función XPowerController, lo que hace es monitorizar. En este caso tendríamos incluso más aumento que en los casos anteriores, con lo cual la función permite reducir más el término de facturación de potencia. ¿Cómo funciona? Pues la función únicamente es simple, ¿eh? Básicamente monitorizamos la curva de mando desde este dispositivo o desde las cabeceras que haya, si hay un cuadro con 2, 3, 4 cabeceras también se puede hacer. ¿Y qué es lo que va haciendo? Pues va viendo la curva de demanda y mientras no sobrepase esa potencia contratada que le hemos marcado al interruptor, pues no hace nada, no haga ningún problema. A la que ve que la potencia de demanda, el consumo demandado, empieza a subir y va a sobrepasar esa potencia contratada que nosotros le queremos limitar, lo que hace es, justamente en ese instante, antes de que empiece el periodo siguiente de facturación de 15 minutos, deslastra una de las cargas que nosotros le podemos configurar como carga no prioritaria, ¿vale? Es decir, en función le podemos poner una lista de las cargas menos prioritarias y en qué orden queremos que vaya deslastrando. Con lo cual, en ese momento, deslastramos una carga, la carga que hemos puesto como menos prioritaria, y obviamente la demanda de consumo de la instalación va a ir bajando. La función del Power Controller va monitorizando continuamente el consumo, con lo cual, si ve que incluso desconectando la primera carga la demanda continúa subiendo, lo que hace es deslastrar la segunda carga en la lista de no prioritarias. Con lo cual aquí volveríamos a tener una bajada del consumo en ese de 15 minutos de facturación. ¿Vale? Cuando ya ve que el consumo ya es suficientemente bajo como para empezar a reconectar las cargas, pues vuelve a reconectarlas en el orden que nosotros también le hayamos podido identificar o limitar. ¿Vale? Y así pues sucesivamente hasta la segunda carga y mientras no vaya a sobrepasar el consumo, pues dejaríamos pues, las cargas conectadas. Con lo cual, en la acción Power Controller lo que nos proporciona es un control, una gestión inteligente y automática de las cargas que tenemos en la instalación, modificando la curva de demanda para no sobrepasar la potencia contratada o un límite de potencia que nosotros la hayamos marcado en esa función. ¿Sí? Bien, seguimos. La energía reactiva. Hemos visto que la energía reactiva es otra de las partidas importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra tarifa para optimizarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente
la compañía nos penaliza si la facturación o si el consumo de energía reactiva no está entre estos intervalos, es decir, entre 0,98 capacitivo hasta 1, que sería el menos 0,98, o desde 1 a 0,95 inductivo. Es decir, si yo tengo una mala compensación y me voy a un factor de potencia de 0,94, 0,93, 0,91, la compañía me empezaría a penalizar. Y además, contar que la penalización de energía reactiva es muchísimo más cara que el consumo de energía activa, del orden de un 500% más. Es decir, un kilovatio hora activo, obviamente, lo pago mucho más barato que un kilovatio hora reactivo, ¿vale? Kilovoltampero reactivo hora, ¿vale? Con lo cual, poca energía reactiva de consumo es mucho más caro que un poco de energía activa. ¿Y eso qué quiere decir en números, ¿no? Para que veamos qué impacto tiene. Pues que, por ejemplo, en una instalación pequeñita, por ejemplo, un hotel, ¿no? De 15, 20 habitaciones, que tiene un consumo pues, no muy elevado, 580 megavatios hora, es un consumo pues, mediano, estaría pagando al año, es orden de magnitud, unos 9.000 euros al año, ¿vale? Con los precios que más o menos tenemos en el mercado. Bien, pues digamos que la energía reactiva que consume esta instalación, según sea el factor de potencia o la cantidad de energía reactiva respecto a la energía activa, pues puede tener un impacto muy elevado económicamente, ¿vale? Aquí os he puesto ejemplos. Mientras el factor de potencia de esta instalación, que consume 580 megavatios hora al año, sea mejor de 0,95 o mejor, es decir, de 1 a 0,95, esta propiedad no pagaría penalización de reactiva. En cambio, si ya nos vamos a un factor de potencia de 0,94, ya empezaríamos a pagar incluso más que lo que estaría pagando esta empresa por la energía activa. ¿De acuerdo? Con lo cual, es muy importante entender si estamos consumiendo reactiva, qué cantidad de energía reactiva estamos consumiendo y, obviamente, entender en qué puntos de la instalación se consume más reactiva para intentar compensarlo como más cerca de la carga mejor, ¿vale? Porque si ponemos, obviamente, si ponemos una batería en cabecera, seguro que el factor de potencia va a mejorar muchísimo, pero es posible que esos escalones que tenga esa batería de cabecera no sean suficientemente pequeños para que el factor de potencia en todos los periodos, cada 15 minutos, sea de 0,95 o mejor. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? El hecho de monitorizar y entender dónde se está consumiendo esa energía reactiva, pues lo mismo. Si podemos monitorizar las salidas de este cuadro general, que ahora veremos cómo, y entender cuál es el cuadro general que está reportando peor factor de potencia. Y lo podemos hacer o en formato acumulado, ¿vale? Por mes, por día, por semana, por año, o bien ver el análisis histórico de cómo va evolucionando a lo largo de los días, de las horas. ¿Vale? Y esto, no sé si queréis que lo ponga, pero es lo mismo, ¿eh? Aquí podemos poner, por ejemplo, aquí, Power Factor, pues podemos escoger en qué elemento, en qué dispositivo quiero monitorizar el factor de potencia de mi instalación, ¿vale? Y también podemos, pues, el instantáneo, ¿vale? Que sería un valor concreto ahora de este segundo, o valores acumulados generales, pues yo que sé, del mes, ¿vale? Y obviamente, pues exportarlo y hacer curvas, digamos, temporales, ¿vale? Para ver cómo va evolucionando. Otra forma de estar controlando consumo de energía reactiva, obviamente, es con el widget de Energy Data, que también se puede activar como el resto de widgets. Podemos tener el listado de cargas que tenemos, en este caso en el cuadro 4, en el subcuadro 4, y ver qué energía reactiva me está consumiendo cada tipo de carga, ¿vale? Y esto lo veríamos en el widget, por ejemplo, de Energy Data, que es este de aquí, ¿vale? No sé si lo veis. Aquí tenemos, pues, para cada tipo de carga del cuadro, en este caso sería otro cuadro, ¿vale? Pues la energía activa, reactiva y aparente de la ventana de tiempo que nosotros queramos, ¿vale? Bien, seguimos. Hasta aquí los dos conceptos básicos para poder, a través de la monitorización, entender si la tarifa está bien optimizada o no. Obviamente, otros aspectos principales y importantísimos es la reducción del consumo energético y las emisiones de CO2. Eso es otra de las claves que hemos comentado al principio. Y aquí, pues obviamente, lo que nos indica tanto la ISO como la IEC es unos cuantos pasos a seguir, ¿vale? Para poder conseguir realmente esa reducción del consumo en la instalación. Lo primero es segregar por zonas. ¿Qué significa segregar por zonas? Pues, bueno, un ejemplo muy rápido. Si tenemos, yo qué sé, un hotel de 4 plantas, pues que yo desde mi
plataforma yo pueda entender y analizar los consumos por cada una de estas 4 plantas. O en este caso, pues por ejemplo, imaginaos que tenemos la nave en esta instalación, tenemos nave A y nave B, ¿no? Imaginaos que las cargas de la nave B, de la nave A, perdón, se alimentan a través de la salida 3 y 4, ¿no? De los subcuadros 3 y subcuadros 4. Pues bien, yo tengo que ser capaz de entender cuál es el consumo, demanda de potencia y consumo de energía de esa parte de mi instalación, de esa nave, de la nave A, ¿vale? Y controlar pues sus parámetros eléctricos y energéticos. ¿Eso cómo se consigue? Pues básicamente, viniendo aquí a la plataforma, veis que hay un widget que es el de grupos, ¿no? Que básicamente lo que voy a hacer es voy a eliminar este, voy a poner lo mismo, pero el de grupos, ¿vale? Y voy a poner, por ejemplo, este de aquí, Group Peak Monitoring, ¿vale? Para entender la curva de demanda, las potencias máximas de consumo de grupos, ¿vale? Grupos nos referimos a aquellas agrupaciones de cargas o de dispositivos que hemos hecho nosotros para darles un nombre concreto, pues zona A, zona B, planta 1, planta 2, y aquí pues estaríamos viendo lo mismo, los consumos de esta zona de la estación. ¿Cómo se hace un grupo? ¿Cómo se genera un grupo? Pues básicamente viniendo a grupos, menú de grupos, ¿vale? De hecho aquí ya tenemos algunos, ¿veis? Aquí tenemos, por ejemplo, el Group of Conditioning, pues está conformado por 2 subgrupos. Pues el grupo, los parámetros eléctricos de este grupo serán la suma de los parámetros eléctricos de estos subgrupos, ¿vale? Crear un grupo es muy sencillo, es darle un nombre, ¿vale? Yo qué sé, nave A, ¿vale? Nave A, descripción, pues, yo qué sé, producción, invento, ¿vale? Y decir, pues mira, aquí voy a hacer un grupo de la suma de dispositivos, ¿vale? Y aquí voy a bajar y digo, pues mira, este grupo de nave A estará compuesto por este medidor, ¿vale? Yo qué sé, y este equipamiento aquí, ¿vale? Y voy a hacer la suma, ¿vale? La suma. Pues bien, el grupo que yo creé pues será la suma de los parámetros de potencias, de energías, de lo que lean estos dos equipos que están alimentando a 2 subcuadros. ¿Sí? Con lo cual podré estar generando widgets pues, de demanda o de energía de la suma de estas 2 caras o de esas 2 subcuadros. ¿Vale? Vale, pues eso es lo que veríamos, lo que veremos aquí abajo. ¿Vale? En este caso, aquí abajo, ¿vale? Pues tendremos los grupos que nosotros hayamos generado. Vale, navega, ya lo tengo aquí. Bien, ¿qué más? Otra forma también de entender, obviamente, ¿por qué queremos agregar por zonas? Pues para tener una idea de dónde se está consumiendo más y menos energía activa o reactiva en mi instalación. ¿Vale? Es decir, aquí hemos puesto otro widget que es muy útil, que es Energy Mix Groups, que es un gráfico en forma de quesito para ver el porcentaje de consumo que se está produciendo en mi instalación repartido entre nave A y nave B, porque yo puedo pensar que por el tipo de cargas, mi nave A es la que seguramente puede estar consumiendo más, pero realmente lo que estoy viendo ahora es que no. Por ejemplo, hoy podemos hacer análisis de mensuales o trimestrales o anuales, pero hoy, por ejemplo, resulta que no, que el mayor consumo lo está produciendo la nave B. Por lo tanto, ya tenemos una indicación de que las medidas de eficiencia van a tener más impacto en mi instalación si las ejecutamos en la nave B. ¿Vale? Bien, otro estudio que también nos indica, tanto la IEC como la ISO, es no solo segregar por zonas, o por plantas, o por habitaciones, o por edificios, sino también por tipo de usos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la instalación tiene diferentes usos en la energía, que normalmente son claramente identificables. Por ejemplo, en este caso tendríamos pues, clima, consumos de clima, que están, pues tengo cargas de clima tanto en cuadro 3 como en cuadro 2, ¿vale? Están repartidas esas cargas. Luego tenemos cargas de fuerza, ¿vale? Puede ser, pues eso, ascensores, bombas, motores, etcétera. Y luego iluminación, que también tengo iluminación en varios cuadros. Entonces, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para entender mejor cómo se está consumiendo y qué iniciativas de eficiencia puedo estar implementando y que tengan más impacto. Pues, obviamente, no solo segregar por zonas o por plantas, sino también por usos. Y hacer lo mismo. ¿Qué
peso tiene el consumo de energía de administración, de fuerza, clima y de iluminación. En este caso, pues el mayor peso se lo lleva a fuerza. Pues obviamente tendré que empezar por ahí. ¿Vale? Por lo tanto, ya me está dando información útil para implementar mi estrategia de reducción de consumos. ¿Vale? Que no de optimización de potencia, que optimización de tarifa, que es otra cosa. ¿eh? O, por ejemplo, puedo estar segregando por zonas y por usos a la vez. En el widget de Energy Cost, aquí podemos segregar tanto como queramos. Es decir, aquí tenemos por uso, clima, iluminación y fuerza, pero es que además por zona, clima del subcuadro 2, que estoy consumiendo de energía, por ejemplo, esta semana, y además que me está costando este consumo, pero también el clima, que es el mismo uso, pero del subcuadro 3. Y aquí voy viendo, pues, por ejemplo, que quizá tengo que empezar por el clima del subcuadro 2, que sé que me está consumiendo más, ¿vale? Es un ejemplo muy básico, pero para que tengamos una idea de cómo utilizar este tipo de soluciones, ¿vale? Bien, a partir de aquí, cuando ya entendemos, cuando el cliente ya entiende cómo se está consumiendo energía, qué uso y qué zona tiene más peso y cómo se reparte a lo largo de los días, de las semanas y de los días y de los meses, es cuando realmente la ISO y la IEC es cuando te digan que tienes que empezar a implementar. ¿Os acordáis de la fórmula de mejora continua? ¿no? Pues ahí es cuando, ahora sí, cuando tenemos que aplicar medidas de eficiencia activas o pasivas, ¿vale? Y además la normativa, la ISO y la IEC, os indican ya ejemplos de qué medidas activas y qué medidas pasivas podéis utilizar. Aquí he puesto algunos ejemplos que son básicamente ejemplos que os pueden dar ideas. ¿eh? Iluminación, pues lógicamente, una medida pasiva de eficiencia es usar o cambiar las luminarias antiguas, obsoletas, para luminarias de alta eficiencia, LED, etc. ¿vale? Eso es obviamente una medida que es bastante conocida. Otras medidas, pues actuar sobre la inteligencia o sobre la automatización de esas cargas, por ejemplo, con productos y soluciones que ofrecemos específicamente para este tipo de cargas, por ejemplo, interruptores astronómicos, interruptores que tienen sensores de iluminación para actuar sobre las cargas, programadores horarios, sensores de movimiento, controladores que además se pueden integrar en la inteligencia del edificio con protocolos de comunicación para que la iluminación actúe según parámetros de clima, parámetros de sensores de luz, de presencia, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, que le demos digamos, una cierta inteligencia a esas cargas de iluminación para que no estén pues, actuando un típico on-off manual. ¿vale? Por ejemplo, en el uso de clima y ventilación, pues podríamos pensar en actuar sobre las cargas centrales de la máquina de clima central del edificio, por ejemplo, pues motores de alta eficiencia que también ofrecemos, convertidores ACS de drives, el negocio de drives, que son específicos, o arrancadores, para máquinas de HVAC, de clima, ¿vale? O controladores, actuadores para las máquinas centrales de clima, ¿vale? O también también la normativa nos indica que deberíamos intentar, digamos, disgregar por zonas o por habitaciones o por estancias, ¿vale? Incluyendo pues, sensores, por ejemplo, estaciones meteorológicas, actuadores, sensores de presencia, por ejemplo, ¿vale? Para que el clima pues, esté actuando solamente cuando sea necesario. ¿vale? Si vamos a fuerza, pues obviamente aquí bueno, hay muchas soluciones que podemos ofrecer, obviamente motores de alta eficiencia, que en el mercado son prácticamente únicos, convertidores de frecuencia y arrancadores suaves para que el control del motor, toda la parte de arrancar, de paradas, de frenos y de manejo de las velocidades, pues sea a través de estos equipos, pues que hacen que la eficiencia y el consumo en ese motor se reduzca muchísimo. ¿no? Otros elementos, pues, por ejemplo, los controladores que ofrecemos, motor UMC, pues para arranques, etcétera, ¿no? Y luego, pues soluciones de automatización como los PLCs. ¿vale? Todos estos son ejemplos, son ideas de soluciones que ofrecemos y que atacan a cargas o a usos concretos en la instalación. ¿vale? Una vez hemos atacado a usos concretos, podemos continuar usando la misma plataforma para verificar el cuarto punto de ese ciclo que marca la ISO de mejora continua es la verificación, porque tú puedes estar aplicando una medida y si no haces nada más, esa medida quizás no tiene resultados o no está yendo en la dirección que tú esperabas, ¿no? Con lo cual es un punto principal el hecho de verificar y comprobar el efecto de esa medida. Y aquí es donde vamos a usar la misma plataforma, ¿no? La plataforma de movilización, en este caso, una de ellas puede ser de Viability y de CS,
pues podemos estar verificando qué efecto tiene esa medida, por ejemplo, en la iluminación de la nave A. Y aquí podemos ver en el widget de Energy Monitoring, que es este de aquí sería, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí podríamos poner exactamente pues, la carga que está monitorizando, o las cargas, o el grupo de cargas, y veis, pues el grupo de cargas nave A, por ejemplo, que está monitorizando imaginaros que hay un grupo de nave A iluminación, ¿no? O subcuadro 2 iluminación. Pues aquí veríamos los consumos del año, de este año y del año pasado, o de este mes y del mes anterior, por ejemplo, pues esta semana, ¿no? Con lo cual, empezar a comprobar, ¿vale? Esta semana pues no ha habido consumos en estos dos dispositivos. Empezar a ver realmente si esto tiene efecto o no. Y todos los resultados que estamos monitorizando en las BOA, ¿vale? Lo podremos exportar para analizar de una forma mucho más dedicada, ¿vale? Que es la parte de Optimize, ¿vale? Aquí, en este menú de aquí, debemos escoger qué parámetros queremos analizar con detalle y extraer datos, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, pues lo más básico es energía activa, ¿no? Pues bueno, energía activa, pues de ayer y de hoy, ¿vale? Horario o diario, pues horario, por ejemplo. ¿De qué equipo o de qué grupo, no? Pues equipos o grupos. Equipo, pues del trafo 1, por ejemplo, ¿vale? Y generarme este report, ¿vale? Y automáticamente yo desde esta plataforma ya estoy extrayendo todos los datos, digamos, y los gráficos para analizarlos o integrarlos en otro tipo de, de sistema local, etcétera, ¿vale? Bien, lo voy a descargar. Se está viendo, ¿eh? Dejar un poquito de tiempo y lo tengo abierto en la pantalla número 2. Ahora os lo paso y lo vais a ver. Vale, venga. Aquí lo tengo, no sé si entiendo que lo vais a ver, sí. Aquí tendríamos pues, la exportación, ¿vale? Exactamente con toda la información de horario, de qué interruptor estoy o qué dispositivo estoy monitorizando, las corrientes en este caso, y también pues, potencias máximas, mínimas, etcétera. Bueno, pues también tendríamos, si seleccionáramos varios dispositivos, tendríamos gráficos, comparativos y demás. Vale, sigo. ¿Qué más? Obviamente aquí también podemos, en los propios widgets de Energy y de Cost, podemos ver, pues segregar por zona y por uso, pues esa energía y esos costes, ¿vale? De cada una de las cargas o de los grupos que estamos generando, ¿vale? Otra forma muy importante que también marca la ISO y IEC es verificarlo a través de KPIs, ¿vale? Digamos, de valores que dependan del consumo, pero también que dependan de otros factores que nos den una idea de cómo está evolucionando la eficiencia en esta instalación. Por ejemplo, aquí, esto sería el Performance Indicator, es un KPI, ¿vale? Que podemos programar pues, de la planta o de una zona de la planta, que me está diciendo pues, el uso, por ejemplo, por número de personas que están trabajando en el edificio, ¿no? Por ejemplo, pues la plataforma puede leer datos de un sistema RP del cliente, por ejemplo, o de un sistema externo, y calcular ese KPI en base a los consumos que nosotros marquemos de un dispositivo o de una zona. Y no solo ver el Performance Indicator, el KPI, instantáneamente, sino también cómo evoluciona a lo largo del tiempo, ¿vale? Es otra forma de verificar realmente si nuestras medidas en la zona o en el subcuadro pues, donde estamos aplicando medidas, pues tiene sentido y tiene éxito o no, ¿vale? Otra forma de verificar es, obviamente, si el cliente tiene varias instalaciones, usar una única plataforma, esta misma plataforma, ¿vale? Otras soluciones que también tenemos similares, en el hecho de comparar pues, instalaciones que son similares o que tienen pues, el mismo tipo de cargas y poder ver si están consumiendo la misma energía. ¿Para qué? Pues porque si yo tengo, pues, yo sé, dos hoteles que son exactamente lo mismo y que tienen una ocupación muy similares, la misma semana, pues yo puedo ver si uno tiene pues, consumos atípicos, por ejemplo, de iluminación o de fuerza de clima, respecto al otro, ¿no? Y poder hacer comparativas entre instalaciones desde una única plataforma. Y esto, pues lo mismo, se puede ver directamente la plataforma o se pueden extraer los datos, ¿vale? Otra medida muy clara, muy clara, muy conocida es, obviamente, digamos, involucrar o instalar generación de energía renovable en instalación. ¿Para qué? Pues para que
se reduzcan los consumos desde la red, ¿vale? Y aquí con la plataforma también lo mismo, se puede verificar qué aportación está haciendo la parte renovable de administración y qué impacto de reducción tiene esto en el consumo desde la red, ¿vale? Aquí hemos comparado pues, lo que se está consumiendo desde la red, que sería el dispositivo de cabecera, por ejemplo, y en amarillo, o en ámbar, o en naranja, tendríamos la generación de energía renovable que vendría de esta rama de aquí, ¿vale? Bien, estas son las posibles medidas. Hay algunas otras más que también están detalladas en la normativa, pero hemos querido dar algunas pinceladas rápidas para no alargarlo. La tercera clave que hemos comentado al principio es, la tercera clave para aumentar la eficiencia operativa de los clientes es implementar una gestión inteligente del mantenimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que qué es lo que solemos ver y qué es lo que suele pasar, ¿no? En las instalaciones de baja tensión y también de media tensión? Pues básicamente que el mantenimiento pues, se hace de forma reactiva, ¿no? Y eso puede provocar, si se hace, pues muchas veces pues incluso puede ser que ni se haga, ¿eh? El no hacer o no hacerlo correctamente pues puede provocar sobre todo envejecimiento prematuro de los productos, de las cargas, de los activos. Y eso pues, significa pues, que o bien pues, reducimos el confort de las personas que están en el edificio, ya sea un hotel o una oficina, o bien incluso con ese envejecimiento de las máquinas, eso es muy claro en motores y máquinas rotativas, o también de transformadores, pues el gasto energético, el consumo de energía de esa instalación aumenta, ¿vale? Porque aumentan básicamente pues pérdidas de calor por efecto Joule, pérdidas o consumo de energía reactiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso pues con todo lo que es ruidos de armónicos pueden haber problemas serios y esto puede provocar, al final, si no se monitoriza bien, puede provocar pues accidentes más graves, por ejemplo, accidentes materiales, es decir, digamos que se vean afectados esos activos, esas cargas o la instalación en sí, o incluso accidentes personales. Eso puede llevar a accidentes personales que sería ya un extremo, ¿no? O otra cosa que también normalmente es pues que eso genera paradas no programadas, paradas de producción, paradas de servicio. Y eso pues tiene impacto económico brutal en las instalaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Una parada no programada, es decir, una falta de suministro en un hotel, por ejemplo, depende del hotel obviamente, pero un hotel mediano, se calcula que son unos 10.000 euros de pérdidas al día, ¿vale? O, por ejemplo, en una fábrica de food and beverage, una fábrica que produzca, digamos, pues por ejemplo, latas o tipos de latas diferentes para líquidos, pues una hora de parada son unos 20.000 euros de pérdidas. O incluso ya en un caso extremo, un data center, pues una parada de un data center se calcula que son unos 600.000 euros. Con lo cual, la parada no es por la parada en sí, que también es por el efecto económico o el efecto de riesgo para las personas que puede tener. Con lo cual, el plantear un mantenimiento inteligente es clave para no tener este tipo de riesgos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer desde este tipo de solución digital? Pues básicamente tener el gemelo digital en la propia plataforma. ¿Qué significa esto? Significa que yo me voy a Monitor, ¿vale? Y voy a Assets, ¿vale? Activos. Yo aquí me puedo digitalizar el cuadro, tener físicamente tener el cuadro aquí, en este caso, este es el ejemplo, en la foto del cuadro que el cliente se puede subir, se puede poner aquí y identificar mis activos. En este caso, si son interruptores, pues interruptores, ¿vale? Pues, por ejemplo, un interruptor automático, ¿vale? Y aquí ver, pues, el estado del interruptor, ¿vale? El nivel de tensión en este caso, si tiene alguna alarma, si está abierto. Bueno, en este caso es un UPS, ¿eh? Por ejemplo, un interruptor automático, este de aquí. Pues ver la información. No hace falta que yo me desplace a esa sala de cuadros que está a 200 metros o está a 2.000 kilómetros de mi oficina. Pues puedo estar teniendo la información útil y veraz y en tiempo real de mis activos o mis productos o mis activos, ¿vale? Con lo cual aquí tener pues el estado, si está abierto o cerrado, si está aislado o está insertado, si está en local o remoto, si hay alguna alarma, ¿vale? El número de serie, el tipo, el calibre, etcétera, ¿vale? El desgaste de los contactos también, el tipo de relé, todo esto para la gente de mantenimiento es un ahorro operativo, un ahorro de costes muy importante, ¿vale? Otra manera también de digitalizar el cuadro o de tener el gemelo digital, ya veis que aquí
podemos editar la imagen y poner marcadores nuevos. Aquí yo podría poner un marcador de pues, este interruptor de caja moldeada, por ejemplo. Otra forma es poner, por ejemplo, el esquema unifilar de la planta, ¿vale? Tenemos aquí y digitalizar el esquema unifilar. Tener el esquema unifilar ya aquí digitalizado y identificar las caras, lo mismo, ¿eh? Digitalizar o identificar aquí las caras que yo quiero pues, tener controladas, ¿vale? De esta forma, pues de una forma remota, yo puedo estar controlando todas mis instalaciones y tener un gemelo digital que me permite entender qué está pasando en cada una de las instalaciones, ¿vale? Otra acción que es muy útil, pues básicamente la gestión de alertas, ¿vale? Desde aquí, desde la plataforma, puedo estar controlando y puedo estar recibiendo alarmas de la función o del estado de mi aparamento. Es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Pues puedo decir que voy a control, ¿vale? Y puedo estar, por ejemplo, voy a añadir una alerta nueva, ¿vale? Yo qué sé, pues nueva, invento. Device, pues ¿qué equipo quiero controlar? ¿No? Pues yo qué sé, pues este mismo de aquí. ¿Qué medida quiero estar controlando? Pues una alarma, un disparo, si cualquier disparo o que ha disparado el interruptor, un desgaste de contactos, una corriente, una potencia, una energía, caída de red, bueno, yo qué sé, pues me invento, voy a hacer, por ejemplo, el disparo, ¿no? La activación o la desactivación, pues la activación del disparo, ¿vale? ¿A quién yo quiero enviar las notificaciones? Pues a mí mismo, ¿vale? Vengo aquí y digo, ¿cuándo quiero que esta notificación esté activa? Pues qué días yo quiero que esta alarma, digamos, esté activa. Pues no sé, pues los lunes no, pues lo muteo, ¿vale? Y luego, pues los martes, pues, no sé, de 3 de la tarde a lo que sea, ¿eh? Y voy aquí haciendo, pues, mi gestión y la guardo. No la voy a guardar, sino lo voy a hacer de verdad, ¿vale? Pero ya veis que aquí yo puedo estar configurando lo que es la gestión de alarmas y de alertas para la gente que esté en planta, porque la notificación, aquí veis, notificaciones de contacto de gasto de contactos, consumo de potencia activa, de corrientes de número de operaciones, de cualquier alarma, etcétera, ¿vale? Con lo cual, la gente de mantenimiento, ya sea en remoto o la que está allí mismo, para que no tenga que ir de forma reactiva a los cuadros, pues puede estar informando de cualquier tipo de alarma o de notificación, ¿vale? Obviamente, la gente de mantenimiento también es muy útil pues, estar monitorizando el balance de corriente, de la extracción o de las cargas, ¿vale? Si vemos que un circuito pues, empieza a tener un balance importante, eso puede ser un riesgo, ¿no? O, por ejemplo, bueno, estas son varias formas de visualizarlo, ¿vale? Que ya os digo que es generar el widget y ya está, no hay que programar nada. O también, por ejemplo, ver caídas de tensión, ¿vale? Ver niveles de tensión de los diferentes puntos y ver pues, si empieza a haber caídas, ¿vale? Si la tensión es correcta, si la tensión está balanceada en las o no, etcétera, etcétera. También se pueden visualizar de varias formas. Otra forma de monitorizar y de optimizar en la gestión del mantenimiento es, sobre todo, identificar y ver cuál es la calidad de red de la instalación, porque ya sabéis que muchos de los problemas, o bastantes problemas que vemos normalmente en las instalaciones de baja tensión, tienen raíz en la mala calidad de red, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, armónicos, que es bastante usual, ¿no? Hay ciertas cargas electrónicas que por su tecnología pues pueden llegar a inyectar un nivel de armónicos importantes en esa instalación y eso afecta a otras cargas que están conectadas a esa red, por ejemplo, motores y demás, ¿no? Pues bien, hay disparos intempestivos, hay calentamientos, etcétera, hay sobre temperaturas en los cuadros demás que muchas veces están generados por este tipo de efectos, ¿no? Pues bien, desde aquí también podemos monitorizarlo. Desde la propia plataforma podemos monitorizar la calidad de red, no solo de THD, sino de microcortes, de puntas de tensión, etcétera, ¿vale? Incluso podemos utilizar los productos, en este caso pues ahora los veremos, para que guarden un muestreo de formas de onda para analizar a posteriori el efecto, ¿no? de estos efectos, ¿vale? Voy avanzando un poco rápido. El efecto, la funcionalidad que más impacto tiene en la gestión del mantenimiento es la función de mantenimiento predictivo, ¿vale? ¿Qué es esta función de mantenimiento predictivo? Pues es esto, ¿vale? Os lo enseño directamente. Desde la pestaña Predict de la plataforma nos enseña cuál es el estado de salud de los equipos, ¿vale? Si es correcto o si no es correcto. De hecho, podemos entrar en cada uno de ellos y nos dibuja la curva de envejecimiento de este producto.
¿vale? Es decir, si está en la zona de salud buena, es decir, poca probabilidad de fallo, o si está en unas zonas ya más críticas, ¿vale? Y esta curva es la curva que se va generando automáticamente, ¿con qué? Pues con el número de operaciones que va teniendo el producto, con disparos, con temperaturas, con vibraciones. Es un algoritmo de cálculo de ABB que vamos puliendo a lo largo de muchísimos años, que nos genera esta curva de envejecimiento y nos ya predice cuándo deberíamos hacer el mantenimiento. Y si hay un mantenimiento, aquí veis que la curva vuelve a subir. Con lo cual, esto para la gestión de los activos es clave, para que no haya una parada intempestiva, una parada por falta de mantenimiento, o incluso para no tener que hacer un mantenimiento cada año, ¿vale? Porque según veamos esa curva, pues quizá lo podemos retrasar un año más, un año menos, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía, un algoritmo que calcula con muchísimos parámetros que estamos monitorizando desde el propio equipo, pues esa curva, ¿vale? Deciros que se puede ejecutar, se puede ver el retorno de inversión de este tipo de soluciones, que podemos calcularlo de una forma bastante acurada y normalmente pues es 1 o 2 años no más el retorno de esta inversión, ¿vale? ¿Cómo se implementa? Algunos ejemplos de cómo implementar esto en los cuadros, ¿no? Si es un cuadro nuevo de cabecera, pues ya seguramente algunos ya lo conocéis, pues podemos incluir toda esta monitorización, esa capacidad digital de monitorizar muchísimos datos en el Emacs 2, por ejemplo, el interruptor de cabecera de ABB, ¿no? Y ese Emacs, pues pueden mostrar los datos directamente en forma local desde el Equip Connect, desde el software de configuración del equipo, o bien, ahora veremos, enviar los datos a la plataforma, ¿vale? Las salidas, pues, por ejemplo, los cajas moldeadas de ABB, el Tmax XT, tiene la misma tecnología que el Emacs 2, totalmente la misma, es decir, el mismo relé Keep Touch, con el mismo menú, con las mismas funciones, etcétera. Y esto quiere decir, pues, que si yo pongo esa funcionalidad de medida y de comunicación en estos equipos, sin tener que añadir más sensores, transformadores de corriente, etcétera, todo ya incluido en el equipo, podemos unir en un bus de comunicación estos equipos y mediante el módulo de comunicación enchufable de estos equipos, verter o enviar esos datos o bien a la plataforma de viewability o bien al sistema de control, el sistema de LMS que tenga el cliente, ¿vale? Si es un cuadro existente, no hay problema, ¿vale? Se puede digitalizar y actualizar este tipo de instalaciones. ¿Cómo? Pues con el EquipUp, que algunos ya conocéis. El EquipUp es un relé indirecto de baja tensión que utiliza la misma tecnología que el Emacs y que el Tmax y que se utiliza para actualizar cuadros existentes, sobre todo de cabeceras. ¿Por qué? Pues porque tenéis sensores abiertos, Rogowski, que permiten instalar en 5 minutos el equipo y tiene un módulo de entradas y salidas digitales ya incluido que te permite estar monitorizando el estado del interruptor que vayas a actualizar e incluso disparar, controlarlo remotamente, ¿vale? Esos son los sensores abiertos y quedaría algo así, con lo cual la instalación es inmediata. No es necesario, digamos, cambiar el cuadro entero. Esos son ejemplos de proyectos que hemos ido haciendo, ¿vale? Otra solución para adaptar a cuadro existente, para aquellas cargas que sean menos importantes o calibres más pequeños, es el M4M, el analizador de redes digital de ABB, que también usa, hay una versión que tenemos, que usa los mismos sensores robots, que por lo tanto la tecnología es la misma, con lo cual hay muy poco impacto en el hecho de digitalizar un cuadro existente, ya sea con una paramenta antigua de ABB o con una paramenta antigua de terceros. Voy más rápido, subcuadros, ¿vale? Cuadros más pequeños, pues aquí tenemos, por ejemplo, un seccionador que viene de un cuadro principal y unos interruptores modulares y un interruptor de caja modulada. Pues bien, en los circuitos de calibre más pequeños podemos utilizar o el M4M20 con sensores estándar rígidos o contadores de energía con medida directa, ¿vale? Si es un calibre pequeño se puede directamente medir a través de un contador. Y todo esto, unirlo a través del bus de comunicación y enviar los datos a la plataforma o sistema local del cliente. Si es un interruptor que no es digital, no es con el Equip Touch, con el Relay Touch, pues podemos poner también otro analizador de red, ¿vale? Y en este caso, como el interruptor no tendría esa capacidad de conexión con el cloud, pues utilizaremos la pasarela externa Equip Hub, ¿vale? Si es un subcuadro existente, ¿vale? Que no tiene herramienta, por ejemplo, ABB, no hay ningún problema. Podremos utilizar el M4M dependiendo del calibre, ¿no? Si es pletina, pues nos interesa más por la reducción del tiempo de instalación utilizar el sensor rígido o el sensor Rogowski, ¿vale? Y las pequeñas salidas, pues medirlas con los contadores. Y aquí pues podríamos unir todo al Equip Hub, a la pasarela externa, incluso
leer datos de sensores externos y enviar los datos a la plataforma. Para cuadros de distribución final, pues aquí, como los circuitos son de muy bajo calibre, normalmente se utilizan contadores de energía carril DIN, ¿vale? Y podemos unirlos a la pasarela Ecumatic y de allí pues ir a la plataforma Ability o al sistema local del cliente. Si hay muchísimas salidas y no hay espacio físico para poner un contador, siempre se puede utilizar el CMS o el System Pro Compact Insight, que es un nuevo lanzamiento que vamos a hacer, que utiliza sensores que se instalan encima de la paramenta modular e incluso si no tenemos la paramenta modular ABB, pues se pueden collar, se pueden instalar en los propios cables, con lo cual podemos medir todo tipo de circuitos individuales en cuadros pequeñitos donde no hay espacio físico para poner sensores, medidores de carril DIN o analizadores, ¿vale? Con lo cual, ¿esto cómo quedaría en instalación del cliente? Pues podemos digitalizar toda la cadena de distribución de energía, desde el cuadro principal a través de los módulos de comunicación EquipCom, o bien desde los subcuadros con la plataforma, o con la pasarela EquipHub, o los pequeños cuadritos de distribución final con las pasarelas CMS o Ecumatic o Insight. Todo ello puede estar conectado entre sí mediante cable Ethernet y leer todos los datos o bien desde la plataforma Verti o bien desde el sistema local, ¿vale? Con lo cual es un sistema muy flexible. Tenéis casos de éxito en la presentación que os vamos a pasar. Simplemente decir que el modelo de negocio se basa, estoy hablando de la plataforma de CS, se basa o se puede adquirir a través del marketplace, que no sé si conocéis, os lo voy a enseñar. Esto es el marketplace de ABB, donde se pueden adquirir funciones, aplicaciones software de los equipos y de las soluciones de ABB. Si ponemos aquí EDCS, por ejemplo, en el buscador, os va a filtrar por aquellas aplicaciones que tienen que ver con el EDCS. Pues aquí, por ejemplo, el Standard Access es el acceso a la plataforma, ¿vale? Normal, estándar, digamos, y veis que estamos en medio de una iniciativa global de ABB, debido a toda la crisis del coronavirus, donde estamos ofreciendo este tipo de soluciones gratuitamente durante todo este año 2020 para ayudar a los clientes a implementar sistemas digitales remotos para supervisar y optimizar los costes energéticos de las instalaciones. Con lo cual, ya podéis conectaros vosotros mismos y podéis ver que si el cliente quiere tener acceso a esta plataforma, pues si lo hace durante este año 2020 es gratuita el primer año. ¿Vale? Bien, de hecho esta es la noticia que podéis ver también en la web de ABB, ¿vale? Tenéis toda la información en la web de ABB de baja tensión, documentación sobre cómo implementar esta solución y obviamente nos tenéis a nosotros para todo tipo de preguntas que si queréis ahora podemos ir respondiendo. No sé si ha habido preguntas, Moisés. Muy bien, gracias Pau, muy interesante. Sí, la verdad es que el chat anda con bastantes preguntas, quiero decir de que Vale, perfecto. ha causado impacto. Comenzamos, Pau. Un participante me comenta ¿qué necesitamos para monitorizar el consumo a través de un interruptor general con un equipo? Vale, buena pregunta. Si no entiendo mal la pregunta, nos referimos a en el caso de usar un interruptor de caja moldeada o un interruptor de bastidor abierto de ABB, un Emax 2 o un T-Max, el relé que deberíamos escoger para que tuviera esta capacidad de medida y de comunicación es el Equip Touch, ¿vale? Que es con una pantalla táctil donde el cliente físicamente delante del interruptor ya puede estar viendo todos los datos. Y tendríamos que añadir la aplicación de medidas, por ejemplo, si queremos medidas. Eso puede ser una temática que podemos explicar en un webinar aparte, pero los aparatos, los interruptores de ABB tienen la capacidad de ir incrementando sus funcionalidades a lo largo del tiempo, añadiendo funciones digitales pues, de protección, de medida, de gestión inteligente de la instalación, deslastre de cargas, ATS. Todo eso se puede ir añadiendo. Entonces, es como un accesorio que podemos pedir o bien desde fábrica o bien a posteriori desde el marketplace. Entonces, resumiendo, siempre que utilicemos un caja moldeada o un bastidor abierto de bebé, un Max 2 o un T-Max, tenemos que escoger el relé Equip Touch y la aplicación de medidas y luego, obviamente, el módulo de comunicación con el protocolo que el cliente desee. Protocolo Modbus RTU, protocolo Modbus TCP, Profibus, el que sea, ¿vale? Eso depende de la arquitectura que tenga el cliente en el cuadro. Perfecto, Creo que gracias. más o menos, creo que si no está claro podéis volver a preguntar, ¿eh? Vale, perfecto.
Vuelvo a pasar otra preguntita. Otro participante nos está preguntando cuánto tiempo anterior se puede consultar las mediciones Buena obtenidas, el pregunta. último año, los últimos 6 meses. Buena pregunta. Digamos, la ventana temporal estándar del EDCS es de 2 años, con lo cual yo tengo medidas durante los 2 años, ¿vale? La ventana temporal es 2 años. Eso no significa que si tú necesitas más, digamos, alargar esta ventana temporal, hay, digamos, accesorios, digamos, o códigos de accesorios o, digamos, aplicaciones accesorias para alargar esa ventana. Con lo cual, en principio, pues puedes ir alargándola sin problema. Perfecto. Pasamos a otra. ¿Dónde se almacenan los históricos? Buena pregunta. Como habéis visto, digamos, no sé si lo veis aquí, vale, aquí en la plataforma de CS, todos los datos, digamos, que podéis extraer, que podéis venir aquí y extraer en formato Excel o simplemente ver en la parte de monitor, ¿vale? Se almacenan todos en el cloud, ¿vale? En la plataforma Cloud Viability, que es una infraestructura que está tecnológicamente construida con Microsoft, ¿vale? Eso no significa que estos datos los podáis enviar a vuestros sistemas locales, ¿vale? Se puede enviar o Excel o a través de una API, que es como, digamos, como un link, se puede enviar paquetes de información al sistema local del cliente. Añadido a esto, es importante entender también que hay ciertos productos que, además de comunicarlos, os lo voy a poner aquí en pantalla, además de comunicar los datos a la nube, también almacenan datos localmente. Por ejemplo, tanto la pasarela Keep y Hub como el CMS, como el Ecumatic, como el Insight, no solo comunican los datos a la plataforma, sino también van almacenando localmente datos. Por lo tanto, también se pueden extraer físicamente de los datos. ¿Vale? Perfecto, gracias, Pau. Relacionado con esto, está bien de que no cambiaras la slide porque otro participante nos está preguntando que si los equipos tienen que estar conectados en red y deben poder subirlos a la nube. Vale. Si interpreto bien la pregunta, eh, primero, si tienen que conectar a red, bueno, a ver, depende. Si nosotros integramos, es decir, todos estos productos que hemos visto hoy, pueden comunicar todos los datos al sistema local del cliente, es decir, los datos son del cliente siempre, ¿vale? Por igual, el cliente que tenga ya su propio sistema BMS o SCADA de monitorización, pues a través de los módulos de comunicación que tienen estos equipos, módulos Modbus RTU, módulos TCP, módulos Profibus, pues el cliente puede integrarse todos esos datos en su propio sistema sin ningún tipo de problema y obviamente pues a través de un integrador o si lo puede hacer él, pues perfecto, ¿no? Ahora bien, si el cliente además de eso también quiere la plataforma Ability de DCS para gestionar los datos de una forma mucho más intuitiva, mucho más fácil y básicamente porque toda la interfaz ya está hecha, ya la hacemos nosotros, pues entonces sí tenemos que tener una conexión al cloud, ¿vale? Esa conexión puede ser o bien vía cable, ¿vale? Vía cable a su router o a un router que ponga para conectar con la red, o bien con un accesorio que tiene esta pasarela, por ejemplo, que es un accesorio con una SIM. ¿Vale? Es un accesorio con módulos 3G, donde él puede poner una SIM y con lo cual puede conectar directamente sin cable ese cuadro o esos cuadros a la plataforma Unity. ¿Vale? Yo creo que más o menos, creo que iba por aquí la pregunta. Perfecto. Otra preguntita, Pau. ¿Se pueden integrar contadores de energía térmica, medidores de caudal y otros sensores de presión, como puede ser temperatura, nivel, etc.? Vale. Buena pregunta. Mira, aquí lo he puesto, no sé si se entiende un poco el símbolo, pero aquí os he puesto que tanto con los equipos que utilizan módulos EquipCom, como la pasarela Equipi Hub, como el CMS y el Ecumatic Insight, todos estos equipos tienen entradas analógicas o digitales, depende de qué equipo tiene más o menos, para leer, digamos, señales analógicas o de pulsos o de estado de sensores externos. Por lo tanto, por ejemplo, el módulo Equip Signaling 3T que se puede poner tanto en los EMAS como en los TMAS, como en el EquipApp, como en el TrueOne, permite, por ejemplo, integrar señales analógicas, 3 señales de sondas PT1000 y una señal analógica 420 mA. Por ejemplo, otro ejemplo, el módulo Equip, la pasarela de Equip eHub
tiene, creo que, no sé si son 6 entradas digitales y 4 analógicas, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual podemos integrar sensores o medidores que el cliente tenga en la instalación sin ningún problema. Y el Ecomatic también, lo mismo. Podemos integrar medidores externos, ¿vale? Con lo cual la respuesta es sí. Perfecto, gracias, Pau. Otra preguntita. ¿El sistema permite programarle fórmulas por el usuario para analizar con otras variables o ratios? En la propia plataforma todavía no, pero podemos, ya os digo, podemos linkar o leer los datos de esta plataforma desde otro sistema local o desde otro sistema cloud, donde sí tengáis pues datos de otros tipos, o datos del RP, o datos de producción, o datos de financieros, y podéis cruzar los datos sin ningún problema, porque ya habéis visto que se pueden extraer todos los datos que se monitorizan desde la plataforma, son del cliente y son abiertos a que el cliente los integre donde quiera. Gracias, Pau. Una pregunta más. ¿Qué modelo y cantidad de gateway se necesitan para comunicar a la plataforma Ability dos medidores B24 112-110 y 6 medidores B23 112-100? Vale, estamos en este escenario de aquí, os voy a poner la pantalla. Vale, estaríamos en este escenario, ¿vale? Yo tengo un cuadrito con varios entiendo que son los controles de energía, los B21, B24, B23, hay varios tipos, ¿vale? Con medida directa, con medida indirecta, trifásicos, monofásicos, con salida de pulsos, con salida Modbus RTU, ¿vale? Bueno, vamos a ver el caso de que hayan unos cuantos, ¿vale? Y que comuniquen, por ejemplo, en Modbus RTU. Bien, hay varias opciones. Yo me puedo, por ejemplo, poner en ese cuadrito o en esos cuadros donde tengo los medidores, puedo añadir la pasarela Ecomatic, donde tiene aguas abajo conectividad con los medidores vía Modbus RTU, donde además puedo integrar equipos vía Modbus RTU de otros fabricantes que tenga allí ya instalados. Eso sí, tendré que integrarlos manualmente en esa pasarela. Y luego, desde el Ecomatic hay dos opciones. De hecho, hay tres, ¿vale? Primera opción, obviamente, conectarla a la pasarela iHub o al módulo EquipCom Hub de un Tmax o de un EquipApp o de un TrueOne o de un Emacs 2 y utilizar la plataforma de CS. Esa es la opción 1. La opción 2, simplemente no utilizar la plataforma Ability y leer los datos desde mi sistema local si es que yo tengo en mi instalación un sistema que pueda leer datos a través de, en este caso, Modbus TCP con conexión Ethernet. Y aquí una vía que no lo he puesto para no cargar mucho y para no alargarme mucho, es no usar ni la plataforma Ability ni el sistema local del cliente, sino que el cliente vía TCP se conecte vía web al web server que tiene la pasarela Ecomatic. Eso es otra forma también de leer los datos. Y es un web server que no os he puesto aquí, pero que si queréis, si necesitáis información os lo mandamos. Es una IP, donde tú escribes la IP en el buscador, en el explorador de Internet, y te abre un web server local donde puedes ver los datos de toda la monitorización de todos los equipos, ¿vale? Creo que más o menos lo he respondido. Perfecto, gracias, Pau. Otra preguntita. ¿Cuánto tiempo hay entre medidas y se podría analizar microcortes de tensión? Vale, buena pregunta. A ver, hay como dos niveles. Un nivel es la medida, el intervalo de medidas de los equipos, ¿vale? De los equipos, es decir, el EquipApp tiene un muestreo que incluso, no sé si lo habéis visto, a ver si puedo ir a la slide que lo mostraba. El EquipApp o el Emacs 2 o el Tmax tiene un data logger donde puede estar grabando las formas de onda. Esos son tiempos de muestreo de milisegundos o nanosegundos, ¿vale? Obviamente, no leemos datos desde la plataforma cloud cada milisegundo, cada nanosegundo, ¿vale? Desde el equipo sí, con lo cual, desde el equipo tú podrás estar viendo los datos al milisegundo y puedes configurar el data logger para que te enseñe la forma de onda y demás. Por ejemplo, el M4M, el analizador de red, también te ofrece toda esa información de la calidad de red al milímetro, ¿no? Digamos. Y tanto el Emacs 2 como como el IPAP, como el M4M analizan la calidad de red y te registran pues micropicos, microcortes, descomposición armónica, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que desde la plataforma se pueda leer al milisegundo. Desde la plataforma leemos más o menos cada 30 segundos
los datos, ¿vale? Que es el tiempo que normalmente es suficiente para una plataforma energética donde lo que quieres hacer básicamente es ver datos de consumo y de alarmas. Son unos 30 segundos más o menos. No sé si también he respondido la pregunta. Sí, creo que sí. Es decir, aquellos parámetros que necesiten de una lectura muy, muy precisa se debe hacer desde el propio equipo, ¿vale? Desde el propio equipo de análisis. Desde la plataforma nos indicará, pues eso, el número de eventos de caída de red. Eso sí, lo podemos ver. Pues cuántos micropicos o microcortes ha habido, qué THD tengo de corriente, eso sí lo puedo ver desde la plataforma, ¿vale? Es esto de aquí. Bien, tres últimas preguntas, Pau, para ir cerrando. ¿De qué forma se puede monitorear y reportar un TVWalk 2 a la plataforma Ability? Esa sería una. La otra, en la misma pregunta, el mismo deslastra el interruptor automático general E1.2 con Equip Touch LSIG y Equip com Hub. Vale, vamos primero a la primera. El T-VOC es un producto, es un sensor de arco que es una solución de ABB también que ofrecemos para detectar arcos internos en los cuadros de potencia y para que actúen de forma más rápida que no la típica actuación de una función de protección del interruptor, ¿vale? Es un sensor óptico que es mucho más rápido que la función de protección de cualquier interruptor. Dicho esto, en la plataforma ya está integrado. Digamos que tú puedes conectar vía TCP o vía RTU ese TIVO, ese sensor de arco, y aquí tenemos, ¿veis? ArcWire, ¿vale? Esto es un widget que está específicamente diseñado para este producto, ¿vale? Bueno, tengo que eliminar algún otro widget porque está ya muy cargado este dashboard. No sé si me va a mostrar algún dato porque en esta instalación creo que no está instalado, porque es una oficina y hay un cuadro pequeño. Pero bueno, hay un widget específico para este producto. Y lo mismo con un TrueOne. También hay un widget específico para un TrueOne, que es un conmutador automático de ABB ATS digital, ¿vale? Y la segunda pregunta, perdona, Moisés, era... Era si se podía integrar un deslastre de carga Sí. en el interruptor automático general E1.2 con relé Equip Touch LSIG y Equip... Correcto. Sí, el deslastre de cargas es una función, una aplicación que se puede añadir tanto al Emacs 2 como al Tmax, como al EquipApp, como al TrueOne. Es una función que te permite deslastrar, enviar señales de deslastre digitales a alguna carga, a la carga que tú conectes esa señal digital, según un evento. Según, por ejemplo, si la aplicación típica es cuando tenemos una conmutación automática red-grupo, por ejemplo, y el grupo no puede alimentar todas las cargas, pues activamos esa función para que el interruptor de cabecera, antes o mientras está abriendo y se está activando el grupo, me deslastre, por ejemplo, 1, 2, 3 cargas, ¿vale? Pues eso es una función que se puede implementar en los equipos localmente. Es decir, no es una función que actúe en el cloud, no tendría sentido, porque el cloud tendría una respuesta más lenta. Eso tiene que actuar al milisegundo y eso se activa en los propios equipos de la red. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Pau. Una muy buena pregunta. ¿Es peligroso para las instalaciones conectarse al cloud? ¿Pueden sufrir ciberataques? Muy bien, vale, buena pregunta. Peligroso, bueno, todo es relativo. En este caso, esta plataforma, pensar que es una plataforma de monitoración, de supervisión, de gestión, pero no es una plataforma de control, digamos, de actuación, ¿vale? Precisamente para que no haya posibilidad de que haya ningún problema y que alguien pues, pueda actuar desde su oficina físicamente, ¿vale? Igual, todo lo que es control físico, se implementa con soluciones locales. Ya habéis visto que pues, a través del Power Controller, a través del Equip Connect, que es un sistema local, a través de los web servers, ahí sí tenemos control. Desde los web servers, desde las plataformas locales, pero desde la plataforma de Ability EDCS no hay control remoto. Segundo punto, la plataforma Ability, como todas las soluciones de Ability, se construye con tecnología Microsoft. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usamos la tecnología y la encriptación de datos y los métodos más avanzados que está utilizando Microsoft para todos sus clientes más avanzados, con lo cual es Microsoft quien invierte
millones en todas las medidas de ciberseguridad, que seguro que es mucho más eficaz y es mucho más potente que cualquier medida que podamos implementar cada cliente, es decir, cada cliente en su instalación localmente. Con lo cual, el nivel, resumiendo, el nivel de ciberseguridad de las soluciones de Reliability es muy superior, es normalmente muy superior a la del resto de instalaciones porque usamos tecnología pues punta y usamos el partenariado con Microsoft que pues utiliza la tecnología puntera en este tipo de soluciones. Perfecto, Pau, muchas gracias. Y para acabar, ¿qué solución tiene ABB para el almacenamiento de datos en un sistema local? Vale, pues bueno, lo hemos comentado un poco por encima, ¿vale? Hay varios y que podemos ir explicando si alguien tiene una duda más concreta, pero básicamente soluciones locales tenemos, por un lado, no sé si lo veis aquí, el Equipe Connect es un software local donde también se pueden ver estados y valores y eventos, un listado de eventos. Luego tenemos, obviamente, lo que hemos dicho, el Ecumatic, el CMS, el Insight, que son web servers locales, donde también se pueden conectar todo tipo de productos, ¿vale? Y de sensores de pulso y demás. A ver si lo pongo. Vale, aquí. Vale, aquí tanto el Ecumatic como el CMS, etcétera, son productos que, aunque no lo haya puesto aquí, tienen web servers locales. Con lo cual, si el cliente no quiere utilizar la plataforma cloud, pues puede utilizar esos web servers de cada pasarela y obviamente ahí sí tendría que ir pues, a un explorador, o sea, una interfaz para cada pasarela, porque son web servers locales, ¿vale? No sé si luego no me quiero avanzar, pero en breve tendremos novedades sobre sistemas mixtos híbridos entre cloud y locales, ¿vale? Pero ya iremos viendo. Muchas gracias, Pau. Bueno, hemos concluido todas las preguntas. Igualmente, que sepáis que en la presentación vais a tener el contacto de Pau para cualquier aclaración o consulta. Y sobre todo, agradeceros mucho vuestro tiempo. Espero que todos estéis bien. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos.